país este sábado, igual que cada sábado. Estaremos con usted llevando un programa de interés para el sector, para los pequeños y medianas empresas, para las microempresas. Recordamos que esta es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía del Pasteurizadora Rica, la Presidencia de la República, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Indubán, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme y CODEPA. Vamos a compartir hoy, o tenemos la oportunidad de entrevistar a nuestro gran amigo, viceministro PYME del Ministerio de Industria y Comercio y Pyme, nuestro amigo Jorge Morales, luchador de los empresarios del comercio y ahora luchador de todas las pymes del país. Buenos días, Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenos días, Fulcar, buenos días, Héctor y Ramón. Una bendición y a todo el equipo que nos acompaña. Es una vez más poder estar con ustedes. Fuerte abrazo para todos. Buenos días, Héctor, ¿cómo te sientes? Muy buenos días, Ramón, Jefferson Carlos, Jorge Morales, amigos detallistas, televidentes de todo el país. Bienvenidos sean, este es su programa Detallista y Globalización. Como siempre, pensamos y queremos llevar un programa de agrado y de utilidad para ustedes y el país. Luis Jefferson Carlos con nosotros. Muy buenos días, Ramón. Muy buenos días a nuestro invitado especial, Jorge Morales. Un saludo especial también para Héctor y todos los amables televidentes, sobre todo porque hoy es el primer sábado del mes de diciembre. Ya estamos en pleno final de año y ya se siente la brisa de la Navidad. Así que hay que estar ahora entusiasmados y con los motores puestos para recibir estas festividades con mucho entusiasmo. Bueno, yo quiero recordarle que vacunarse es la única solución al problema que tenemos del COVID y yo no diría a la invasión, sino diría a esa amenaza que tenemos ahí de las mutaciones que ha tenido el COVID. Más adelante lo estaremos conversando sobre esto, pero recordar a la población, a los comerciantes, que solamente con la mascarilla, vacunándose, podemos salir de la situación en que se encuentra todo el país. Como decía anteriormente, nos acompaña hoy nuestro gran amigo, el viceministro PYME Jorge Morales, quien fundó una de las instituciones del comercio más fuerte de los mayoristas. También recordarle que en esta semana nosotros estuvimos presentes en FENACODEC con algunos de los dirigentes y fuimos invitados a un gran encuentro que hizo Infotet junto con Codopyme. Excelente encuentro donde el director de Infotet, Rafael Santos Badía, pues hizo una gran exposición de esa alianza que quiere tener con las pequeñas y la mediana empresa, alianza que llevará al desarrollo, al crecimiento a cada uno de los sectores del sector PYME, con una gran exposición que hizo. También estuvo presente en la locución, la presentación, nuestro gran amigo Luis Miura, que es el presidente de Codopyme, estuvo con nosotros por ahí. También estuvieron diferentes representantes del Estado en ese encuentro que se hizo en un hotel de esta capital. Ese encuentro podemos considerarlo como el inicio de una relación permanente entre Infotet, como debía ser, con la pequeña y mediana empresa, buscando soluciones no solamente al presente, sino al futuro de los pequeños y medianas empresas. Para eso fue invitado un gran orador, demostrando que realmente se puede, que estas cosas que hacemos vía Zoom, que hacemos por diferentes plataformas, son importantes y permiten que estemos cerca, estando bastante lejos. Desde España, el expositor pues llevó esa gran exposición sobre las pymes, sobre la situación,
Pero para mí lo más impresionante fue que estaba en una cámara, en una pantalla gigante. Esa pantalla gigante interactuaba con nosotros como si estuviera ahí. Inclusive opinaba de las cosas que oía. En una ocasión pues le hicieron un regalo de unos zapatos al director de Infotec, y él dice, pero son elegantes los zapatos. Es decir, que él estaba muy atento a lo que estaba sucediendo, y esto era vía Zoom. Yo soy de lo que insisto, que esto es el futuro del mundo y del país, la educación, los abogados. Y él dice que no, pero los abogados tendrán finalmente que aceptar que ese es el medio que tenemos para el desarrollo de todo el país, todos los sectores. La educación finalmente va a ser por ahí. Esto tiene mucho tiempo estudiando, no era virtual, era por teléfono antes. Es decir, que la cantidad de maestría que ha hecho Héctor ahora se hace mucho más fácil cuando él la hizo que ahora entra en clase y participa. Yo digo porque Héctor es asiduo, constantemente se está formando internacionalmente en diferentes, no sé si la misma carrera de economía, pero sí hace mucha maestría. Luis Niura, como presidente de Codopime, pues expuso las necesidades que ha generado la pandemia en el sector de la pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa, y surgieron muchas ideas, muchas presentaciones de si se puede, qué están haciendo, la oportunidad que ha generado el COVID, porque no podemos verlo nada más como un problema, sino muy grandes oportunidades. Por ejemplo, una de las cosas que planteaba el expositor era que el COVID trae una gran oportunidad en esta zona del mundo, porque ahora con el problema de los furgones, el problema del transporte, el costo de los furgones han conllevado que la industria internacional que estaba en esos países, tanto en China como en Asia, se está trasladando a América para estar más cerca, para resolver el problema de los furgones, lo que va a generar una cantidad importante de empleo y mejorar las condiciones de vida de los centros y suramericanos. Es de manera que hay que buscar la oportunidad. Aquí en el país se está exportando mucho de los artesanales. Es decir, que buscar la forma de que el COVID sea una oportunidad, no solamente sea una diablura, como diría yo, la cuestión del COVID. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes, dando las gracias a Jorge Morales que nos acompañan. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Héctor Sánchez y nuestro gran amigo Jorge Morales, viceministro PYME. Jorge, en esta semana el ministro de Industria y Comercio manifiesta que no vamos a tener problemas de abastecimiento en el país, que quizá tengamos algunos problemas con las cosas que vienen de China, como las luces, pero lo que es productos de consumo y lo que se utiliza en la Navidad, pues no va a haber problema. Algunos pymes lo ven como que no están así como dice el ministro, porque, por ejemplo, las manzanas, el precio que van a llegar y que están llegando, pues va a ser casi inaccesible para la población. Digo, la gente busca siempre su dinero para comprar las cosas, pero no sé realmente hasta dónde el ministro penetra con esta información que nos da. Pero la opinión tuya. Mira, ciertamente nuestro país está en uno de sus mejores momentos, aún dentro de la pandemia. Y eso hay que reconocerlo, y el mundo entero lo ha reconocido. Todos los países del mundo han sufrido variantes en lo que es su productividad, lo que es sus negocios internacionales, la relación, el flujo de mercancía. Todos los países del mundo, y nuestro país, gracias a Dios, no ha tenido dificultad alguna al día de hoy de producto que se pueda decir plenamente está escaso, no se consigue, etc. Eso es un orgullo poderlo decir,
porque precisamente el gobierno central y las autoridades nos hemos enfocado en que a la población no le falte alimento, no le falte lo básico y no le falte productos a todos los niveles. Esto va a significar que en estas Navidades precisamente hay un flujo normal, una oferta y demanda normal. Es más, ha acrecentado la demanda de bienes y servicios por parte de la población precisamente porque ha acrecentado su poder adquisitivo. De una forma u otra, el crecimiento de la economía se está reflejando en el poder adquisitivo de la población. Un mayor poder adquisitivo. Antes la gente tenía mucho más dificultades para conseguir las cosas. Hoy en día, lo que dice el ministro es una realidad. Nuestro país no va a tener esa gran escasez. Mira, pese a las grandes a las grandes problemáticas de los furgones que tiene sobre todo Asia para exportar, el cuello de botella que se ha creado en puertos tan grandes como el de Rotterdam en Holanda, el de Shanghái, que son puertos de primer orden en el mundo, ciertamente han tenido cuello de botella, porque cuando una población en un momento determinado, estoy hablando de la población mundial, en un momento determinado deja de producir, evidentemente que llega un momento en que se agotan las reservas. Y eso fue lo que pasó en el mundo básicamente en el 2020, donde se fueron agotando la mayoría de grandes reservas que tenían las industrias, el comercio, etcétera. Y eso se reflejó luego cuando la economía empieza a abrirse, empiezan a formarse sobre demanda. Y no es sobre demanda, sino para allanar los espacios que habían quedado vacíos. ¿Qué va a suceder en República y qué está sucediendo en República Dominicana? Que tenemos, gracias a Dios, como te decimos, todos los negocios llenos de mercadería. Todos los almacenes, los supermercados, los colmados tienen su mercadería. Aquí no pueden decirse en estos momentos que tenemos una escasez aguda de nada. Precisamente, y eso se va a reflejar en Navidades. Y oye, mira que tuvimos una fiebre porcina que nos afectó grandemente, el cerdo. Sin embargo, la producción de cerdo ha ido en aumento constante. Hemos tenido hasta inclusive problemas para las materias primas, para la producción de pollo. Sin embargo, ya eso se está normalizando grandemente porque gracias al Brasil y otras fuentes alternativas entraron a suplir al mercado local y a los productores locales. Por eso, ahora mismo en Navidad, nosotros vemos una Navidad activa, totalmente diferente a una Navidad del 2020, donde la población se siente ya la reactivación. Los hoteles están prácticamente en uno de sus mejores puntos luego de la pandemia, que Jorge... una gran demanda ocupacional. Los negocios están hechos por todas las vías, ustedes lo digo. Y a eso es que se refiere el ministro. Héctor, ¿tú tienes alguna pregunta sobre el tema? Bueno, yo creo que Jorge lo ha explicado bien, que incluso a nivel agropecuario se garantiza que en Navidad, ustedes saben, hay mucha demanda de productos agropecuarios, sobre todo ganadero, pollo, cerdo, víveres, en fin. Yo creo que el país ahí ha maniobrado bien y ha logrado, gracias a financiamiento y algunas actividades a tiempo, de que no haya escaseces en materia agropecuaria para Navidad. Yo estoy de acuerdo con Jorge. Lo único que hay que agregar es que la Navidad acerca mucho a la gente. Hay que tener cuidado, no perder, digamos, los requisitos sanitarios, que la gente mantenga su mascarilla, que la gente no descuide todos los protocolos sanitarios para que no tengamos un rebrote después de Navidad y volvamos entonces a tener que tomar medidas, de que seamos prudentes, hagamos una Navidad buena, lo mejor posible. Sobre todo viene mucha gente de fuera, de Estados Unidos, y mantengamos la prudencia, tanto en la medida sanitaria como en el consumo. No nos aloquemos tampoco, porque la crisis no
pasado y hay que prever cualquier cosa, hay que dejar algún dinerito para lo que pueda venir en el futuro. Además de que siempre, como dijo Jorge, se reactiva el consumo, pero yo no creo que va a haber desabastecimiento. Habrá sí de los productos importados un aumento de precio, es normal, porque ustedes saben que hay una alzada de precio en el mundo entero, producto de eso que dice Jorge, las dificultades del transporte, el aumento de la materia prima, y eso, por eso la manzana, la uva y todos esos productos importados van a ser más caros. Pero el pueblo sabrá qué consume y qué no consume y qué sustituye, ¿verdad? ¿Cómo sustituye esos productos extranjeros por productos nacionales? Luis, ¿tienes alguna pregunta sobre el tema? Bueno, a mí me gustaría saber si el Ministerio de Industria y Comercio tiene algunas estadísticas o algún registro del impacto negativo que el COVID y esto desde el año pasado y este año, fruto de este virus, ¿cuál ha sido el impacto negativo? Si tienen una estadística de las pequeñas empresas que han tenido que cerrar, cómo el ministerio le ha dado la mano quizá para evitar que se vayan a la quiebra. O sea, ¿cómo ha sido realmente la evolución y el impacto que ha tenido esta terrible pandemia en las pequeñas empresas? Sí, gracias, Chepe. Precisamente una de nuestras preocupaciones cuando llegamos al viceministerio fue las fuentes estadísticas. ¿Qué teníamos y por dónde van las MIPYME y la situación en que habían quedado las MIPYME precisamente? Y nuestras MIPYME, por descuido de gestiones anteriores, no tenían una estadística confiable. La estadística más cercana que tienen las MIPYME aquí son de 2013 y son prácticamente levantamientos, no estadística científica. Eso no ha... que te digan dónde están las MIPYME, cuáles son sus condiciones económicas, sus condiciones de producción, cómo es la clasificación, en fin. Todo se sabe, todos sabemos que hay más de 2 millones de MIPYME en el país y que como consecuencia del efecto de la pandemia, la mayoría sufrió un efecto directo o indirecto, como consecuencia, lógico, de la pandemia y de la caída de la productividad y la caída de la demanda, la misma situación de sus empleados. Eso llevó, al hacer empresas pequeñas, llevó a muchas MIPYME a tener que restringirse, otras desaparecer o buscar fuentes alternativas. Pero en nuestro país, más del 80% de esas MIPYME que sufrieron esas consecuencias de la pandemia y que en la cual todavía estamos, no hemos salido de la pandemia, hayan empezado a salir y hayan salido exitosamente, se hayan tenido que renovar y reinventar. Hablarte de números con precisión ahora mismo de cuántas, dónde están y cómo son, sería nosotros aventurarnos a dar una respuesta no científica, y nosotros no somos dados a eso. Por eso, desde que llegamos al viceministerio, una de nuestras principales tareas fue buscar alianza con el Banco Central, la ONE, Oficina Nacional de Estadística, a través del ministerio, y hacer un levantamiento para que se haga un censo nacional, el primer censo nacional de MIPYME en el país. Eso es increíble, nuestro país no tiene un censo de MIPYME tan necesario para poder orientar, porque si tú sabes, o sea, nosotros ya tenemos elaborada, montada las políticas MIPYME desde hace un año y pico, ya la tenemos elaborada, pero ¿qué sucede? Cuando vemos que falta un elemento esencial como es el censo, las estadísticas científicas, decimos, espérate, antes de lanzar esta política a 10 años, al 2030, nosotros tenemos que tener datos fiables, datos confiables que nos permitan a nosotros orientar a las MIPYME y decir, este es el camino, estos son los MIPYME que necesitamos, estas son las fuentes de trabajo que necesitamos, estos son los elementos con que contamos para poder relanzar al sector
y hacer un sector MIPYME fuerte, como siempre lo ha sido, aunque de una forma no establecida estadísticamente, pero sí en la práctica, las MIPYME han sido la punta de lanza del desarrollo del país, que se han convertido en grandes empresas, en medianas empresas primero y luego en grandes empresas. Ese es el origen de todas las MIPYME. ¿Qué es lo que se necesita en nuestro país? Precisamente ese estudio científico de mercado que se llama el Censo Nacional de las MIPYME, en el cual ya se están trabajando a través del MEPIT, se están elaborando los términos de referencia y las bases para crear el primer censo nacional, que esperamos que sea el primer semestre del 2022, que podamos tener ya científicamente las estadísticas de las MIPYME en nuestro país. Por eso, todos esos números son muestras. Los números que ven todos economistas y todos expertos en asuntos MIPYME son marcos de referencia, pero números científicamente extraídos de dónde están, cómo son, cuáles son sus situaciones financieras. Eso lo va a reflejar un censo nacional MIPYME que se puede elaborar conjuntamente con esas entidades que hemos dicho. Pero sí, hay números considerables. Más de un 50% de las MIPYME fueron grandemente afectadas por la pandemia. Ahora que estamos en un proceso franco de recuperación, es notable a todos los niveles. Ok, vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes conversando. En esta ocasión vamos a conversar sobre esa gran cantidad de dinero que va a tener la población a partir del lunes próximo, tanto del sector privado como del gobierno, que recibirá la población y comenzará a mover la economía. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes. No se vayan, amigos televidentes. Nuestro asesor legal, Héctor Sánchez, su asesor económico, y Jorge Morales, que nos acompaña este sábado. Le damos las gracias, como siempre, a Jorge, que es aliado de este programa, de los detallistas, de los pequeños y medianos empresarios a nivel nacional. Yo quería introducir el tema del crecimiento económico, el movimiento económico que va a tener el país a raíz de los bonos, a raíz de la regalía pascual, a raíz de una cantidad importante que el Estado va diríamos, a soltar, a dejar que la población le ponga la mano ahora en Navidad, y eso va a traer un movimiento económico que va a generar más impuestos, va a generar más empleo, más desarrollo del país. Héctor Sánchez, me gustaría breve que me introduzca el tema, pero entonces hacerle una pregunta a nuestro invitado. Yo quiero que cuando Jorge entre, Jorge, enfoca cuál es tu visión con respecto a la identificación de los distintos sectores con respecto al papel de la MIPYME en el desarrollo nacional. Que si tú consideras que una falta de visión clara del modelo de desarrollo y del papel que juegan las MIPYME en ese modelo de desarrollo lleva a que determinados sectores económicos, públicos y privados, apoyen en una manera dada a las MIPYMES. ¿Qué nivel de conciencia hay en el país de que los distintos sectores, sobre todo el Estado y los manejadores de política pública, tienen sobre el papel que la MIPYME juega en el desarrollo económico del país, en el modelo económico del país, para que veamos la perspectiva que tiene desde el punto de vista del apoyo real económico del Estado y del sector privado e internacional, los cooperantes, para desarrollar este sector? Pues sería bueno que veamos un poco eso, pero me meto en la pregunta y en el enfoque de... No, pero si tú quieres, vamos a dejar que te conteste esa parte, entonces entramos en la pregunta. Correcto. Eso es. Mira esto. Gracias por la muy buena pregunta. Lo primero que tengo que decirle es que el desarrollo de las MIPYME, y esto hay que acuñarlo bien, esta frase,
El desarrollo y sostenimiento de las MIPYMES va muy de la mano con los gobiernos centrales. ¿Por qué? Porque precisamente, y sus políticas, precisamente al ser MIPYME, al ser un sector tan frágil de la economía y tan importante a la vez, necesita mucho apoyo, necesita mucha colaboración, necesita muchas reglas de juegos claras que le permitan precisamente desarrollarse. Uno de los principales problemas, y te voy a partir de cero, precisamente en nuestro país y en la mayoría de países del mundo, pero que lo han logrado superar con creces, es el elemento de la formalización. Para tú lograr que las MIPYMES se formalicen y crezcan como empresa, tú necesitas establecer reglas de juego claras que le permitan sostenerse durante los 3, 4, 5 primeros años de afianzamiento. Si tú no le creas una base y una regla de juego clara desde el inicio de las MIPYMES, tú lo estás condenando a un fracaso inminente en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque las MIPYMES no tienen las estructuras de manejo impositivo, contable, lo que significa todas las cargas operacionales que tiene una pequeña y microempresa, precisamente por su volumen. Cuando una microempresa o pequeña empresa se ve compilada a pagar nómina, pagar TCS, pagar Infotep, pagar impuestos, el asunto de que toda la transparencia de sus operaciones tiene que ser transparentada, óyeme, y al fin y al cabo pagar el mismo impuesto que paga una empresa grande, una MIPYME que apenas se gana, ponle $1 millón de pesos al año, y va a pagar el mismo impuesto que paga una empresa que se gana 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos al año, con una operatividad en línea, con una operatividad ya moderna, con ciertas facilidades inclusive, por concesiones especiales que se le da a las grandes empresas. Una pobre MIPYME que desde su nacimiento está pagando, tiene que pagar asesores, etcétera. No es lo mismo. Por eso ella, la mayoría, al no existir una regla de juego clara que le permita su formalización y le dé un respiro en sus primeros años de nacimiento, son renuentes a formalizarse. Vamos ahora a entrar a lo que es el grueso de tu pregunta. Evidentemente se necesita un acompañamiento constante, bien definido y claro del Estado para poder, y del sector privado, que es muy importante. El sector privado y las cooperaciones internacionales son 3 elementos fundamentales de apoyo que necesitan las MIPYMES para poder emprender el camino del desarrollo y la sostenibilidad. Entonces, cuando tú reúnes las condiciones de un Estado responsable, como lo tiene actualmente Luis Abinader, que está lleno de buenas intenciones para con las MIPYMES, que tú reúnes a un sector empresarial que esté bien focalizado en que las MIPYMES se constituyen uno de sus principales aliados para el encadenamiento productivo, tanto para suplirle en una medida de algunos bienes, como para ser aliado en su línea de producción. Pero también necesita un sector financiero consciente. Pero necesita una cooperación internacional también que esté no solamente focalizada, que hasta ahora ha sido uno de los principales enclaves de las cooperaciones internacionales que se han cifrado nada más en el aspecto educativo y asistencia técnica para las MIPYMES, olvidándose que las MIPYMES tienen una cosa que se llaman unidades productivas, que hay que examinarla en primer grado, ver cuáles son sus niveles de productividad, bajo qué condiciones están produciendo, cuáles son sus medios de producción que están utilizando, si son los mismos métodos de hace 20 o 30 años, y cómo mejorarlo, cómo mejorar ese restaurante, ese colmado, ese medio de producción, esa pequeña industria, esa pequeña fábrica, cómo mejorarla para hacerla eficiente, para que cuando entre en la formalidad o en la operatividad o se pueda incorporar al encadenamiento productivo de la gran industria y servir al mercado local con eficiencia, lo hagan con éxito. Pero esas son cuestiones ya
que se está haciendo grandes esfuerzos en estas áreas. En todas mis reuniones que he tenido con los organismos internacionales, he dicho, una parte de este gran financiamiento que ustedes están haciendo, estos grandes aportes, tenemos que focalizarlo, señores. Admiro la educación, admiro la asistencia técnica y el apoyo, pero no podemos olvidarnos de un elemento esencial. El mismo queso y yogur que tienen 30 años produciéndomelo en la misma tablita y en los mismos mantelitos y todo, cortándome la leche con la misma técnica de hace 60, 70 años. Por Dios, tenemos que ayudarlo a salir de ese letargo. Lo estamos llenando de la teoría y de la asistencia técnica, pero necesitamos crearle la base de las estructuras productivas para que puedan ser eficientes, para que puedan crecer, para que sus hijos se enamoren. Los hijos a veces no quieren hacer lo de los padres porque ven que papá tiene 40, 50 años haciendo lo mismo y no avanza. Me agradezco que me haya ayudado a ir a la universidad, etcétera, pero papá, yo lo siento, yo no me puedo quedar en este negocio, tengo que emigrar. Y cuando el viejo desaparece, desaparece la pequeña y microempresa que durante 40 o 50 años tuvo. Entonces, es el elemento focal donde tenemos que concentrarnos. ¿Cuál es el apoyo que estamos verdaderamente dando a las MIPYMES? Pues mira, uno de los grandes problemas que yo enfrenté desde que llegué es examinar los centros MIPYMES. Nosotros tenemos 25 centros MIPYMES. Y cuando yo examino lo que es la partida presupuestal de los centros MIPYMES, váyanse ustedes a sorprender, los centros MIPYMES no tienen presupuesto asignado desde su origen. Desde el 2015, cuando se inauguraron, que se ha manejado desde antes no era viceministerio, se manejaban con una dádiva directa desde la presidencia, con un asunto conforme a las necesidades, se le pedía a la presidencia y la presidencia complementaba en el presupuesto del ministerio una partida para los centros MIPYMES. Digo yo, pero esto no, es que esto tiene que enderezarse, porque yo no puedo tener 25 centros MIPYMES sin un presupuesto. ¿Me entiendes? Sino en base a qué le van a asignar de la presidencia, y por eso es que se está en los nuevos estudios. ¿Qué es lo que nosotros decimos del Estado? Mira, van a permitirnos ir a una pausa para cumplir algunos compromisos comerciales. Y en breve estaremos con ustedes para realmente entrar en el tema del crecimiento económico, y también vamos a entrar en el tema de la posición que tiene la Comisión Internacional de los Derechos Humanos frente a las parturientas y los problemas que tienen en el país y problemas que tienen los haitianos, o que tenemos nosotros frente a los haitianos. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Nos acompaña Luis Yepes Uncar, Héctor Sánchez y Jorge Morales, viceministro PYME. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos sobre la situación que se está publicando por ahí sobre las parturientas haitianas en el país, que aparentemente se da un maltrato. Y al contrario, hay instituciones que están trayendo a las mujeres a parir al país. Y la estadística nuestra en ese sector muestra que la cantidad de mujeres, no solamente mujeres, de haitianos enfermos que se tratan en el país, es bastante alta, y que el país, como dice el presidente, no puede cargar con él. Luis Yepes Uncar, me gustaría que me amplíe el tema. Fíjate, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en estos días fijó una posición haciéndose eco de una denuncia sobre las deportaciones que se están haciendo de las haitianas embarazadas. Esta comisión manifestó su preocupación por la violación de los derechos humanos de estas mujeres, y
exhortó al país a que se le diera el mismo acceso a la salud pública que los nacionales dominicanos, independientemente de su condición migratoria. Ante esta posición, el Ministerio de Relaciones Exteriores fijó una sólida, contundente y oportuna posición, la posición oficial del país, diciendo que la República Dominicana siempre ha sido solidaria con el pueblo haitiano y que las mujeres embarazadas haitianas no se les está violando los derechos humanos. Muy por el contrario, cuando una mujer haitiana que está embarazada está a punto de dar a luz, se le dan y se le prestan todos los servicios como hasta ahora. Incluso desde el año 2018 ha venido incrementándose el número de parturientas que la República Dominicana le ofrece los servicios de salud. Nosotros de manera particular queremos manifestar de manera pública nuestra solidaridad con la posición fijada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien externó por primera vez de una manera clara e inequívoca que la República Dominicana no puede ser la solución a los problemas del pueblo haitiano. Y pienso que esto es así porque nosotros no podemos cargar con todo el problema político, el problema de seguridad, el problema en todos los órdenes que tiene Haití, que es un estado fallido. Y nosotros entendemos que las actuaciones que está adoptando a nivel de la frontera, fruto de evitar una estampida de los haitianos hacia esta parte de la isla que ha adoptado el gobierno de la República Dominicana, es correcta, y sobre todo esta posición firme que ha fijado el Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestando de una manera contundente de que la República Dominicana no es la solución del pueblo, de los problemas del pueblo haitiano. Bueno, eso es un problema que tenemos bastante difícil para el país y la parte humana. Yo digo a veces que en el fondo, después de los 22 años de ocupación haitiana, hay una gran incidencia en el pueblo dominicano. A veces tú hablas con un dominicano y lo sientes medio resistente a esta opinión, porque se siente que su abuelo o su tatarabuelo era haitiano, o su abuela, qué sé yo. De manera que esa posición es importante definir que este es nuestro país. Pero me gustaría que Héctor, pues, si tiene alguna opinión sobre esto. Miren, el Papa Francisco ha insistido con respecto a las migraciones, que los migrantes no son turistas, los migrantes son gente necesitadas, que salen de su país por problemas económicos. La mayoría de las veces los que salen de África y América Latina es por problemas económicos, que salen muchas veces por regiones, por guerras o por fenómenos climáticos que le obligan a salir y mantenerse vivos, porque si se quedan en su país o se mueren o se mantienen en un estado de pobreza que es prácticamente la muerte. Y entonces el Papa Francisco, desde el punto de vista humano y cristiano, insiste en que los países receptores de migrantes no deben verlo como una carga, sino que ellos aportan trabajo, aportan empleo, aportan ayuda y muchas veces llenan, compensan la mano de obra que muchos sectores no tienen, que es lo que pasa aquí con la agricultura, con la construcción y con varios sectores. Los haitianos, yo siempre he dicho, aquí no son una carga. Los haitianos aquí hay sectores que si tú los sacas se mueren. Tú ves como los habichueleros de San Juan, y muchísimos sectores, a los arroceros, pues, los mismos ganaderos, cuando hay una deportación de haitianos, comienzan a gritar de una vez que no, que le van a quebrar el sector. Entonces aquí hay una doble moral realmente con respecto a eso. Si nosotros queremos regularizar, lo que sí debe hacerse es normalizar la entrada de la mano de obra extranjera y acabar con esa corrupción de la frontera entre militares, civiles, de aquí y de allá, que son los que trafican con personas, porque esas mujeres entran aquí traficadas y pagadas, la mayoría de ellas. Entonces hay un problema de corrupción que hay que controlar en la frontera y legalizar todo el que llegue, porque cada país tiene el derecho a legalizar los extranjeros que llegan.
normalizarlo y darle visa de trabajo como lo da Estados Unidos, lo dan muchísimas naciones del mundo. Y que cuando termine sus funciones regresen al país. Y la mujer, que si es mujer y está aquí, se embarazó y el periodo la abarca, y hay obligatoriamente que darle asistencia de salud, pues tú no la vas a dejar morir. Pero los países que tanto nos atacan a nosotros, Estados Unidos, Francia, Europa, lo que tiene que hacer es instalar un hospital, una maternidad en Haití. Construyan una maternidad en Haití, formen el personal médico y el personal de enfermería y doten ese hospital de toda la tecnología para que las mujeres haitianas no tengan que salir a parir para ningún país. Hagan eso, que eso es chele. Mira, Héctor, ¿me permite, Ramón, intervenir un momento? Sí, no hay problema. Por la importancia de lo que representa la inmigración haitiana en el país, la situación haitiana, vamos a decir, en el país. El presidente de la República, Luis Abinader, ha sido claro y preciso. La solución haitiana no puede ser de República Dominicana, tiene que ser de ellos mismos y en este caso de los organismos internacionales que no pueden hacerse lo de la vista gorda ante esta situación. No basta, y yo siempre lo he dicho, no basta con tú tener un país viviendo de dádiva, de que tú anualmente hagas un presupuesto para enviarle determinada cantidad de alimentos, de ropa, de bienes, en fin. Tú tienes que enseñarlo a producir y si ellos no tienen la capacidad, ahí es que entran las Naciones Unidas en ayudar al sistema de productividad haitiana. Pero para tener eso, las industrias que se instalen allí tienen que tener garantía mínima jurídica e institucional. Y ahí yo creo que todo el mundo prácticamente está de acuerdo, no con una intervención, sino con un elemento que diga Haití, lamentablemente, tenemos que ayudarlo, todas las naciones, tenemos que ayudarlo a crear una institucionalidad, pero la institucionalidad viene, y grábense esto bien, la institucionalidad viene cuando tú tienes segura tu comida, segura tu fuente de empleo, segura una estabilidad. Ningún industrial se va a instalar en Haití, ninguna empresa, ninguna fábrica, en medio de un secuestro, de un estado de incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que queremos de Haití? Que no vendan droga, que no subsistan 11 millones de personas. ¿Cómo van a subsistir si no tienen medios de producción? Han arrasado con todo lo que tenían que comer si ya se lo comieron. Si sus mujeres parturientas van a cruzar la frontera de una forma u otra y lo van a seguir haciendo. Ahora bien, tenemos que empezar por las institucionalidades. Primero, institucional, no es verdad que 2 o 3 guerrilleros van a estar dominando a 11 millones de gente. No es verdad que un país puede mantenerse en la anarquía en base a ayudas internacionales. No va a poder sobrevivir tantos tiempos más de ayuda internacionales. No es ayuda internacional simple y llanamente de dádiva. Es acciones concretas que hay que desarrollar sobre Haití para crear primero institucionalidad, aunque se le imponga. Una institucionalidad con los sectores más sanos, apoyados, pero que sean ellos mismos, pero que hay sectores sanos. Lo que pasa es que no tienen la fuerza ni el apoyo, porque los guerrilleros, los bandidos tienen más fuerza que ellos. Pero si nosotros con los sectores más sanos de Haití logramos desarrollar una institucionalidad y una fuerza militar fuerte, una organización primero, y crear las estructuras necesarias para entonces crear hospitales, clínicas, centros de atenciones, no van a cruzar, porque entonces le podemos crear una cadena de hospitales primarias en la zona fronteriza, pero del lado de ellos, y que lo operen los mismos médicos haitianos. Pero primero tenemos que crear las estructuras y República Dominicana no la puede crear sola. En las Naciones Unidas, con los sectores más sanos de Haití, que ellos mismos sean los que lideren, pero en una alianza, porque solo esos sectores sanos de Haití solo no pueden con la orgía de delincuencia que hay ahí, con el narcotráfico tan desarrollado y la guerrilla tan desarrollada. No pueden los sectores sanos.
Esos sectores sanos de Haití necesitan aliados. Y los haitianos, es como dice esto, todos los países necesitan migrantes. Estados Unidos no fuera Estados Unidos sin un México produciendo, sin una mano de obra mexicana y latinoamericana. Todos los países necesitan inmigrantes, porque los chinos no es que es verdad que van a seguir produciendo a Chile viendo su enriquecimiento. La mano de obra china va a estar subiendo y va a subir. Por eso ustedes ven que la hindú está subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente porque el stand de los pueblos depende de su estabilidad, y Haití no tiene estabilidad y hay que dársela. Y la única forma de dársela es aliándonos, la comunidad internacional, aliándose con los sectores sanos. Si hay que dotarlo de todo tipo de estructura militar armamentística para imponer una democracia y un Estado de Derecho en Haití, que hay que imponerlo, ¿sabe? Pero con los sectores más sanos, pensantes de Haití, aliados. Esos sectores no tienen apoyo y ellos no se van a meter para que lo maten. Pero es una decisión internacional. Gracias, Jeppe. Me queda un minuto y me gustaría que tú en ese minuto me hables del Omicron. Bueno, mira, la actuación. Mira, hace una semana o semana y media que surgió en Sudáfrica una nueva mutación de este virus del coronavirus. Fue denominado como el B11529 y se le puso el nombre de Omicron. Este virus o esta nueva modalidad tiene la característica de que es sumamente contagioso. Tiene en sí mismo tiene 30 mutaciones y se dice que incluso puede contagiar a las personas, no tanto estar vacunadas. Por eso muchos países ya de Europa, como Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, han tomado previsiones de no permitir vuelos desde Sudáfrica a sus países para evitar que esta nueva modalidad de virus Omicron pues llegue a sus países. Todo lo que nos indica a nosotros es que no podemos bajar la guardia y que si este virus es resistente incluso a la vacuna, que puede contagiar no tanto a la persona que está vacunada, pienso que la mascarilla es el medio más eficaz, utilizándola permanentemente para uno no ser contagiado, y las autoridades dominicanas deben, en materia de salud, tomar las previsiones correspondientes para evitar que una persona infectada con el Omicron pues llegue a nuestro país y entonces se instale esta nueva variación de este terrible virus con esta nueva... Muchas gracias, Jeppe. El tiempo se nos ha terminado. Jorge, te agradecemos siempre tus atenciones para con nosotros y el programa, pero hemos llegado al final del programa de Tallista y Globalización, recordando que es una producción de Penacodet y les llega gracias a Pastorizadora Rica, la Presidencia de la República, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Mamón Bueno, el Banco Central de la República, Induban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme y Codepa. Hasta el próximo sábado estaremos todos nuevamente en su programa de Tallista y Globalización. Gracias, Jorge, gracias. Héctor y gracias a Luis Jeppe Zuncal por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.